Eso era una estructura menor. Yo lo que veo es que, a ver, estructura como tal, pues vale, podemos determinar esto, ¿no? Sí. Y ya está, pero es que en realidad, pues, lo que aquí objetivamente lo que vemos es una sucesión de máximos y mínimos crecientes y ya está, ¿vale? O sea, Entonces, no ves una parada clara. aquí sí, o sea, teniendo esto como uno, como 2 y como 3, ¿vale? Viéndolo esto Ujú. como A, es lo que nos enseña la Sí, metodología que se sí, sí. corresponde con una parada de ese movimiento e inicio de lateralización, ¿vale? O sea, Ujú. hasta ahí sí. Vale. Entonces, si tú te quieres ir en el más corto plazo a operar algo de aquí dentro, Ajá. ¿qué sesgo tienes ahí? O sea, ¿quieres comprar o quieres vender? ¿Qué quieres hacer ahí? Porque yo lo veo No, raro. yo ahí estaba en compra. Aquí estás buscando compras. Claro, estaba buscando compra. Lo que pasa es que abrí muy alto. Abrí en un sitio que ya no me pasé de vuelta. Mm, no sé, a ver, si manejas esta estructura, ¿vale? Y Ujú. aquí ves la oportunidad, incluso en una estructura menor. Vamos a ver Ujú. 5 minutos, que es un poco más operable así en el intradía. Sí. Si estás manejando esto y aquí ves algo con esta retracción, este test, y aquí consideras algo, Ah, o aquí, pues vale, ¿vale? Pero te quiero decir, con respecto a la estructura, la otra, la de H1 que acabamos de ya. ver, pues estamos en mitad, o sea, ahí es Sí, estamos inoperable. en mitad. Ahí no Sí, no hay hay nada, nada. ahí no hay nada. Ujú. Aquí tenemos otra Vale. cosa. Tenemos un primer evento, un segundo evento, un tercer evento, ¿vale? Que lo que nos hace Sí. es, de ese estado tendencial, Ujú. pasamos a un estado de Sí, lateralización, ¿vale? sí, Aquí ya exactamente. estaremos Ya se lo tengo marcado. en Ujú. fase B. Aquí la operativa no tenemos tampoco mucho más que... Si es que es fácil, tenemos una potencial sacudida que lo que vemos es que luego revierte, ¿vale? Reingresa de nuevo al área de valor, ¿vale? Que aquí la vemos bien delimitada por límite superior e inferior del value area y pues un tipo de test. Yo no sé qué hora ha sido esta, pero es una hora interesante para mirar el order flow y ver exactamente qué Ujú. es lo que pasaba aquí, Ya. ¿vale? A ver, justo aquí en esta vela. Porque además da la peculiaridad que tenemos ahí Sí, una confluencia con los VWAP, sí, ¿vale? exacto. Fijaos que, Ujú. que es que muchas veces es. Yo porque he estado el Ujú. día afuera, pero aquí esta hora, no sé, serían las 5 Cinco, así. 5 a 5:30. Sí, Pues muy interesante, claro. ¿vale? Para buscar quizá este movimiento. Sabiendo que, ojo, que a mí no me gustan estos análisis a toro pasado porque yo sé que no tienen, a Ya, ver, tienen valor educativo, pues bueno, sí, pues hay que entender un poco también todo este tema del toro pasado porque si no la gente se lleva a engaño. No, porque claro. a lo mejor estás aquí en este punto, yo te digo que es el sitio exacto para quizás entrar en compra, pero luego hay que ver lo que nos dice hay que ver lo que dice el order flow, hay que ver todo, ¿no? La condición, el contexto, hay que ver el momento en el que estamos. A las 5 de la tarde, pues sí, pero no, o sea, yo no hubiera comprado así. No te digo, ya hubiera comprado viendo esto, no, eso es muy ventajista, a mí eso no me gusta, Claro. ¿vale? Yo sé que, pues viéndolo tal y como estamos ahora mismo, en este Ujú. punto en este punto que tú ves que el precio viene de esta sacudida, ¿vale? A mí lo que me interesa es que en este punto tú ya estés sesgado buscando una compra, Ya. ¿vale? A mí, de todas estas reuniones y todo lo que hagamos, es que entiendas que en el mercado hay Ujú. ciertas acciones que desequilibran el control, ¿vale? Vale. Y esas acciones que Sí, sí. desequilibran el control es, escucha, venimos de momento tendencial, lateralización y pasa esto. ¿Vale? En la apertura. Pasa esto en la apertura. Y esto es un intento de romper y continuar, que no tiene Mm. efecto, ¿vale? Esto no tiene continuación. Y en vez de esto lo que hace es que revierte. Entonces, a mí lo que me interesa es que en ese punto tú estés ya sesgado para compra, ¿vale? Y que Ya. te pongas en tu gráfico de 5 minutos dónde quieres comprar. Pues a lo mejor voy a empezar a valorar en el BIPOC de la estructura, en el BIPOC de la sesión, en los BWAP, ¿vale? Mm. ¿Veis que no es casual muchas veces las reacciones que tienen, las migraciones del BIPOC? Migra al BIPOC y continúa,
Sí, ¿Vale? O sea, no son, muchas veces lo hemos comentado en algunos vídeos, no son casuales. ¿Veis ahora? Rompen este máximo, hacen una especie de test y continúan. mm, No son casuales. Al final, sacudidas. Esto es un claro, intento por caer que no ha tenido continuidad. Y si lo que hace es revertir, yo tengo que asumir que hay que la mayor parte de los operadores que están posicionados especulando el SP500 en 5 minutos están comprados. ya. ¿Vale? Ujú. Luego podremos analizar en 4 horas, en 1 hora, en una semana y en lo que sea. Pero en 5 minutos, que es lo que yo estoy trabajando ahora mismo, yo veo que hay Sí, un intento de sacudida, o sea, un intento de ruptura, que finalmente queda sacudida porque no quieren ver al precio en estos niveles, que ha retornado. Y aquí yo quiero que tú quieras comprar, mm, ¿vale? O sea, ya, al final me quedo con eso. Y si esto está aquí, como está ahora mismo, y hace un intento de romper y no puede y revierte, ¿vale? Yo ya mm, quiero que quieras vender. claro, Y esta es la problemática que vemos con el análisis de este tipo de estructuras. Es que igual que esto ha provocado el reingreso, aquí puede pasar exactamente lo mismo y provocar el reingreso. ¿Vale? No lo sabemos. Que es lo que siempre hemos comentado de los tipos de operadores y de la capacidad que tiene cada operador y demás. Lo Y más... cuando, Sí, perdona, y cuando va subiendo el precio, el BIPOC y el Value Area High o el Low se van moviendo, ¿no? sí, O en la sea, sesión. los compradores van empujando y van moviendo. Sí, Entonces yo a veces estoy buscando una vela de rotura, pero la vela tiene rango, pero resulta que el Value Area High sube. O sea, 3 4 5 6 ticks. Y luego, claro, sí. digo, bueno, ¿entro o no entro? Porque ya no es una Pues rotura genuina, tienes que... A ver, pero va subiendo. los niveles del perfil de volumen de la sesión en curso tienen Mm, mucha menos importancia que el de la sesión previa, por ejemplo, que es con el que estamos vale, trabajando, o que el de la estructura en general. ¿Por vale, qué? Pues porque por su propia naturaleza la sesión en curso se sigue desarrollando, ¿vale? vale. Entonces tú no puedes operar un test al value area high de la sesión en curso porque es que simplemente dentro de 5 minutos te puede variar. Sí. ¿Vale? Entonces, lo que Mm, inicialmente ves un test, ahora te ha migrado arriba del todo y ahora es no sé, ahora lo ves sí, más como, otra cosa. como una Sí. sacudida, ¿vale? Mm, Entonces, si tienes que decidir qué tipo de perfil trabajar, trabaja de la sesión pasada, vale. en el intradía, ¿vale? Mm, Y en la muy semana bien. igual, si tienes que decidir trabajar entre la semana en curso o la semana pasada. Porque la semana en curso se sigue moviendo, se sigue modificando según va llegando esa nueva información. Vale. Mm, ¿Vale? O sea, que no te lleve porque estés, no, es que estamos justo en el Value Area High y me da miedo entrar porque ya. es zona de... No, ten en cuenta la Sí, semana pasada y ten en cuenta vale. lo que está haciendo el precio ahora, ¿vale? O el día anterior. El día anterior, efectivamente. Simple. Claro, porque además, sobre todo en el VPOC, o sea, a mí me gusta más operar en los extremos, en los áreas, en el value area high y low, Sí, que no en el VPOC, porque el VPOC, como es la zona más negociada, cuando llega se entretiene mucho, claro, aquí lo vemos, pero muchísimo. Bueno, aquí, sí, aquí lo vemos, ahí lo vemos, claro, es normal, y aquí lo vemos. Cada vez que interacciona con eso, pues se entretiene. sí, Pues porque, pues eso, por su propia naturaleza, pues actúa como con cierto magnetismo, ¿no? Es una especie de imán hacia el precio. ¿Por qué? Pues porque cuando no hay un desequilibrio totalmente claro, pues el precio está cómodo negociando ahí, ¿vale? Tanto compradores como vendedores están ahí, pues bueno, comprando, vendiendo, sobre todo los algoritmos más de alta frecuencia, ¿vale? ya, Proporcionando liquidez, tanto por arriba como por abajo. va, muy bien, Es un gráfico muy, muy interesante. Yo porque no está esta tarde aquí, pero sí, pues si ves eso, al final, en definitiva, es yo siempre digo, la primera pregunta que tienes que hacerte, ¿qué quieres hacer? ¿Comprar o vender? sí, Y yo si consigo meteros esto en la cabeza, pues satisfecho. ¿Qué quieres hacer? En base al análisis que tú has hecho, has analizado gráfico de diario, gráfico o semanal, que tú consideres que te va a dar esa perspectiva de más largo plazo. ¿Qué quieres hacer? ¿Comprar o vender? Pues quiero comprar. Pues te vas al gráfico Penor y dices, vale,
pues ahora ¿dónde voy a comprar? ¿O dónde quiero esperar al precio que compre? ¿Vale? Tú en este punto quieres comprar, porque ya has visto esta sacudida y esta reacción del precio, ¿vale? Que te da confianza a favor de ese control alcista. Y ahora dices, pues voy a comprar. Y segunda pregunta, ¿dónde quieres comprar? Yo inicialmente en el BIPOC. ¿Por qué? Porque es el primer nivel que tengo en este punto, sin haber visto esto. Ya. Es el primer nivel que tengo más cercano del precio, ¿vale? Sería esperar este tipo de test y continuar, ¿vale? Fijaos que te podría vender la moto, pero esto no ha salido, por ejemplo, ¿vale? O sea, esto no ha salido. Yo en este punto voy a estar esperando a que haga algo que aparezca mi vela, en este caso a favor de los compradores, o que me denote esa intencionalidad alcista para comprar. ¿Pero qué hace el precio? Pues no lo hace. Si veis, ¿qué hace? Va para abajo. ¿Vale? ¿Cuál sería el segundo nivel donde yo esperaría? Pues como aquí sucede en los VWAP. Tenemos el VWAP mensual, el semanal por ahí. Pues es la otra localización, la segunda localización que yo estaría pendiente para seguir favoreciendo esa compra. ¿Vale? Negativo de ese punto, pues que ya tienes el VPOC en contra. Ya. Pero eso ya tienes que valorar tú. Para mí en este punto, pues realmente me sigue sesgando muy direccionalmente al alza esto, ¿vale? Porque esto es un rechazo del precio a caer. Sí. Entonces, un test aquí, pues es la típica operativa que dices, pues a lo mejor para el futuro, si no me da confianza porque tengo el BIPOC en contra, pues me voy al CFD, ¿vale? Le compro con el stop por debajo y voy a buscar ese recorrido. Sabiendo que tengo, pues obviamente el BIPOC en contra. Luego vemos que hace esto y de nuevo, pues velas de demanda. ¿O el objetivo? Pues sacar estos máximos, que es donde sabemos que hay liquidez. ¿Vale? Estos gráficos son educativos, pero bueno, que no tampoco lo llevéis mucho más allá de lo que es eso. Es para, pues, un poco para ver el razonamiento para seguir metiendo información al subconsciente, ¿no? Y para cuando mañana veáis algo parecido, pues sepáis a lo que poder esperar. Lo que quiero en definitiva es eso, buscar áreas de negociación, que la vemos aquí, ¿vale? Intento de romper que es rechazado, es devuelto al área de valor. En este punto, a favor de las compras, ¿vale? Sucede exactamente igual a la inversa. Si esto no hubiera sucedido y en vez de eso me hace por arriba y es rechazado, pues en ese punto a favor de las ventas, ¿vale? La lógica es que el precio ha hecho un descubrimiento por abajo que los participantes han considerado que no es aceptado en esos niveles del precio y en vez de aceptar, o sea, en vez de hacer ese no reingreso que yo siempre digo, ¿vale? Como muestra de aceptación, queremos que el precio no reingrese al rango. ¿Esto que ha hecho? ¡Fum! Al reingreso, ¿vale? Pues ese tipo de huellas, que en realidad no son tantas. Luego ya nos podemos poner a evaluar aquí qué es lo que pasa dentro del rango, que si no alcanza la parte alta, que si no sé qué, pero en realidad si lo quieres reducir a unas pocas, es eso, ¿vale? Este tipo de acciones. Muy interesantes. Sí. Encima en la apertura. Y al final, pues mira, está haciendo una sacudida, pues no han podido reingresar y pues va para arriba. Ya está casi al cierre, pues nuevos máximos. ASP tiene una irracionalidad ahora mismo brutal. Ya veremos dónde llega.